El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. El testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de Dios. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Amados hermanos y hermanas en Cristo, Dios los bendiga en gran manera. Para mí es una bendición poder estar con todos ustedes, reunidos todos como un solo hombre, en el Espíritu de Dios, delante de la presencia del Dios Altísimo, para poder recibir palabra en este día, para poder alimentarnos de ella en el nombre de Jesús, a fin de poder prepararnos para poder encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el aire, siendo arrebatados en las nubes. Y de esa manera poder salir de esa gran tribulación que sobreviene a la humanidad bajo el gobierno mundial de la bestia, del Abadón, de Napoleón, del destructor de naciones, que también comúnmente se le llama el anticristo. Sabemos que Jesús vino a traer vida, y vida entre los muertos. Él no quiere que ninguno se pierda, mas todos tengan vida eterna. Mas el anticristo, en contraposición, justamente justificando un genocidio mundial, a nivel mundial, acusando a la población del mundo, acusando a la humanidad, que es causante del calentamiento global y del cambio climático por el simple hecho de emitir dióxido de carbono a través del uso de los servicios de uso cotidiano, y también hasta por el respirar justamente dióxido de carbono. Entonces, por supuesto, ya está justificando el exterminio de una gran cantidad enorme de hombres, mujeres, niños, ancianos, de todas las edades en este tiempo del fin. Habla de 9.000 millones de personas, que ha de ser dentro de poco tiempo el número de la población mundial, y que se puede ya empezar a disminuir esa población en un 10 a un 15%. De esa manera quiere exterminarse la próxima generación, con una cantidad de detalles macabros que justamente forman parte de todo este plan global para despoblar la tierra, con esa mente diabólica, con esa mente que justifica el genocidio a través de lo que es acusar a la humanidad de ser la causante del cambio climático y el sobrecalentamiento global por el simple hecho de emitir dióxido de carbono, gas al cual le echan la culpa de este cambio y también, por supuesto, del sobrecalentamiento global. Y ese gas que nosotros emitimos al respirar, imagínense la forma en que se justifica, y por tanto nosotros debemos estar preparados. Sabemos que más adelante la muerte ha de estar rondando en todo el planeta. La muerte se ha de enseñorear del planeta. Hay un pacto que se ha de hacer con la muerte, un convenio con el Seol. Y de esa manera el Seol, el Hades, se ha de llenar de una cantidad enorme de muertos, de almas de muertos sin Cristo Jesús. En cambio, para aquellos que tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, podemos tener esperanza y vida eterna, porque sabemos en quién hemos creído, Jesús de Nazaret, por cuanto Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De esta manera damos comienzo con un pequeño preámbulo a todo lo que vamos a poder compartir, a fin de que el pueblo se vaya edificando, todos ustedes puedan conocer más palabra que les permita fortalecerse en la fe
fortalecerse en Cristo Jesús y de esta manera poder vencer a las fuerzas del mal y por supuesto a través de hombres malignos y perversos llenos de fuerzas espirituales demoníacas que en algún tiempo más van a estar buscando matar a todos aquellos que creen, que creemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esto es importante que tú ores en este día para que puedas recibir palabra, y no solamente palabra, sino también que puedas adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Todos juntos en oración. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, subimos a tu presencia, Señor, para darte gracias por tu amor, para darte gracias por tu grande misericordia, porque tú has permitido que venga a este lugar a fin de poder alimentarme de tu palabra, porque había estado escrito que la fe es por el oír y el oír es por tu palabra, Dios viviente, Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Por eso estoy delante de ti, para poder entrar no solamente a tu lugar santo, sino también entrar al lugar santísimo, mi Dios, y poder, mediante esta oración, adorarte en espíritu y en verdad. Dios eterno, te damos gracias en este día por tu grande amor y bondad, por tu grande misericordia. Tú eres nuestro Dios y fuera de ti no reconocemos otro Dios. Tú eres el único Dios fuerte, el único que creó los cielos y la tierra. Déjanos entrar en tu presencia, Señor, y poder así adorar, sintiendo tu poder y tu amor, dándote todo honor y todo loor y toda gloria, honra y alabanza, mi Señor. Poder contemplar tu majestad en tu misma presencia. Poder regocijarme en tu magnificencia, Señor. Y así poder ofrecerte sacrificio de alabanza y de adoración, encendido con este fuego que siento en mi interior, este fuego de tu amor que me permite, Señor, con toda confianza entrar en el lugar santísimo y poder adorarte, Dios Altísimo. Déjame adorarte, mi Señor. Déjame glorificarte, mi Rey del universo y Creador del cielo y de la tierra. Gracias. Gracias por este día, mi Señor. Gracias por tu amor. Habla con Él con tus propias palabras. Y reconociendo que eres parte del sacerdocio según el orden de Melquisedec, del cual participó Abraham, el cual antes que se estableciese siquiera la ley en la quinta edad, la ley de Moisés, él ya participaba de esta mayordomía, de este sacerdocio, y le entregó al Eterno, que no tiene principio ni fin de días, sin genealogía, sin padre, sin madre. El eterno Dios de Israel, aquel que creó los cielos y la tierra. Rey de Salem, Rey de paz, Melquisedec. Teofanía del mismo Verbo de Dios, Jesús de Nazaret.
Y así como Abraham le entregó de manera directa el botín de la bendición por la guerra contra los enemigos, en aquel tiempo eran de carne y sangre, ahora también en la victoria contra las fuerzas del mal, que no son de carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de esta edad, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones espirituales, en las regiones celestes, en las regiones intangibles, habiéndoles arrebatado la bendición, el botín que estaba en poder de ellos. También tú, al igual que Abraham, puedes entregarle ahora a Melquisedec, rey de Salem, al Eterno, que, como dice la Escritura, el autor de los Hebreos, sin principio ni fin de días, sin genealogía, sin padre, sin madre. Sí, el Eterno, el Verbo de Dios. Y al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo sigue siendo Dios. Es el Verbo de Dios, que con justicia juzga y pelea, que vino en carne, se manifestó, naciendo de una mujer virgen. Y Él vino para poder destruir las obras del diablo, crucificando la carne, provocando la destrucción del corazón, que es la fuente de contaminación, la fuente del pecado, el corazón del hombre. Y destruyendo el corazón del hombre en la cruz, haciéndose Él mismo hombre, siendo Dios, nos dio la victoria sobre Satanás, que tenía el imperio de la muerte, para que así no vivamos más en esclavitud con el temor de la muerte, sino que tengamos vida, y vida en abundancia, sabiendo que si morimos, para Cristo morimos, y si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, Él es poderoso para resucitarnos, porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y con tus propias palabras, enséñale tu amor. Hazle saber de tu amor. Y dile: porque te amo, porque te amo. Te amo con todas mis fuerzas, mi Señor, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Señor, heme aquí. Hazme columna de tu obra, para poder glorificarte en los pocos años que nos queda para ese gobierno mundial asesino. Y delante de los hombres tu obra sea engrandecida. Y poder glorificarte a ti, mi Dios. Gracias por tu grande amor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amados hermanos y hermanas en Cristo, yo les ruego a todos ustedes que allí donde están puedan cerrar sus ojos en actitud de reverencia delante del Dios vivo, a fin de que podamos entrar en su presencia, podamos estar en su presencia en lo que resta de este tiempo. De ninguna manera nadie pueda salirse del lugar santísimo, para así todos poder recibir palabra en el Espíritu, poder recibir palabra del Dios eterno en su presencia, a fin de que por el Espíritu de Dios se revele esta palabra en el interior de cada uno y puedan entender cosas hermosas que el Señor tenía determinadas para nosotros en este tiempo del fin,
en que la ciencia se ha aumentado, no solamente en el campo de la ciencia humana, sino también en la ciencia bíblica, la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios y su palabra, conforme a su misericordia, para estos días previos al gobierno mundial y por ende la gran tribulación, ese terrible mega holocausto que sobreviene a toda la humanidad. Por ello, allí donde están, yo les ruego que puedan cerrar sus ojos y puedan orar juntamente conmigo, todos juntos, como un solo hombre, de esta manera. Padre amado, queremos darte gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, estando en tu presencia gloriosa, mi Señor. Estamos en el lugar santísimo delante de tu trono, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, en una parte indivisible del tiempo, para poder adorarte y exaltarte, Señor, por sobre todas las cosas, por sobre todo el universo que tú mismo has creado. Para poder exaltarte, Señor, por sobre toda la creación, por todo lo que podemos ver con nuestros ojos, Señor, en esta tierra que tú has creado y está formando parte del universo. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu bondad. Tú eres nuestro Dios. Te entregamos en este momento nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, para que dejemos de pensar en cosas vanas, en otras cosas que nos van a distraer, y poder recibir tu palabra pura y verdadera en este tiempo del fin. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Recibimos tu Espíritu Santo que inunda nuestro ser, inunda nuestras almas. Y en la quietud del lugar santísimo, en ese reposo de tu santísimo lugar, de tu presencia hermosa, poder recibir esta palabra sin que nada ni nadie se mueva, en una total reverencia, no solamente en los auditorios, sino enseñando también esto en las casas, en cada hogar, en cada familia que está frente a la pantalla, para que de esta manera todos, en tu presencia, mi Dios, sin ningún desorden, porque tú eres un Dios perfecto y por tanto un Dios de orden, podamos estar todos juntos sin que nada ni nadie nos quite comunión contigo, porque ande moviéndose de un lado para otro o conversando cosas que no vienen a la predicación de tu palabra en este día, que debe ser escuchada y leída en completa reverencia delante de tu trono, mi Dios eterno, en cada rincón de la tierra, porque tú eres excelso y tu palabra está por encima de toda palabra de hombres. Y por eso la escuchamos, Señor, en total reverencia delante de tu trono. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Bendito seas, amado Rey, Rey del universo, Rey de toda la creación, Rey de la tierra. Gracias, mi Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Es importante que a partir de este instante no se mueva nadie. Los hermanos de recepción solamente tienen permiso para moverse en caso muy extremo. Y tanto ustedes como el resto del pueblo
tienen que estar en completa reverencia, recibiendo también la palabra, con su Biblia en la mano también. Si es que ahora no la tienen, ya saben que deben tener la mano en todo momento, porque también esta palabra es para ustedes, para que ustedes también sean edificados. Empezamos. Hay un aspecto que hace mucho tiempo quise compartir, pero por una u otra razón no pude hacerlo, y también porque es real, me faltaba escribir algunos detalles para profundizar más en la palabra del Altísimo. Me llegaron algunas noticias casualmente, y esto calculo hace más de 1 año, 2 años, en que, inclusive más tiempo, calculo yo, en que se manifestaba un informe de científicos que hablaban en relación a la destrucción de los dinosaurios. Y me llamó la atención, vi la noticia, no la leí en forma completa, pero pude ver claramente el título de la noticia y lo guardé en mi computadora. Dije, hasta algún tiempo que pueda tener el tiempo, las horas para poder escudriñar y escribir. Y considero que en este tiempo, en estos días que estamos viviendo, previos a la gran tribulación, y viendo que se acerca inexorablemente ese gobierno mundial genocida, profetizado por las Escrituras, por las Sagradas Escrituras, el pueblo de Dios tiene que deleitarse conociendo más y más de la palabra del Rey. A través de este ministerio que el Señor Jesús me entregó hace ya un poco más de 25 años, por su voluntad del Dios eterno, ha permitido, mediante este ministerio, quitarle el sello al libro de Daniel. Y no solamente al libro de Daniel, por ende, al libro de Apocalipsis, en una conjunción total en lo que son los tiempos gramaticales de ambos libros, que los conjuncionan de una manera hermosa para poder entender la profecía en un tiempo cronológico. Y por supuesto, no solamente entre lo que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, sino también con el resto de los libros de la Biblia. Si bien este primer aspecto se pudo plasmar hace ya más de 8 años a través del libro titulado El Cuerno Grande de Seattle, ya en el año 2004. Y por supuesto también en ese mismo tiempo, en ese mismo año, con el otro libro, El Príncipe de Tiro. Y que también hablo en relación a la eternidad pasada, lo que es la eternidad de nuestro Dios. Y para poder entender la profecía, el libro de Apocalipsis, con conceptos de relatividad, de esos fundamentos de relatividad que explicó Albert Einstein, un judío de la dispersión, y que nuestro Dios utilizó para poder hacernos conocer la base científica de lo que es la eternidad de nuestro Dios. Pero hoy yo no voy a entrar en esos detalles. Quiero añadir más detalles a aquello que ya antes había escrito y había predicado, para que muchos puedan entender en forma clara lo que verdaderamente ha ocurrido en la historia de la creación antes de que el hombre fuese puesto sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que ocurrió antes de que el hombre estuviera sobre la faz de la tierra? ¿Qué es lo que ha tenido que ocurrir para que toda esa creación que los científicos datan de millones de años, como los dinosaurios, los homínidos, pterodáctilos, tiranosaurios, diplodontes, diplodocos, y en fin, una cantidad enorme de animales prehistóricos, cuya prueba palpable son los restos fósiles que se siguen encontrando hasta hoy en día en las excavaciones bajo la superficie de la Tierra? Un aspecto innegable que, por supuesto, nosotros no podemos cerrar nuestros ojos.
cerrar nuestros oídos para no querer ver esa realidad de esa creación que estuvo sobre la faz de la tierra y que hoy está fosilizada y que se encuentra en diversos museos paleontológicos que hay distribuidos en todo el mundo, en las naciones. Recordemos que paleontología es el estudio de la antigüedad, ¿no? Logos es estudio y lo que es paleonto es lo que es antigüedad, un aspecto antiguo, es el estudio de la antigüedad. Entonces, muchos cristianos, cuando se enfrentan específicamente a personas ateas o inclusive cristianas, no tienen un fundamento bíblico cómo responder a una cantidad de preguntas relacionadas justamente con estas pruebas evidentes de esa creación que data de la inconmensurable antigüedad. Y durante muchos años ha sucedido esto, ha acontecido esta realidad. Inclusive creyentes del siglo XIX que habían estado plasmando claramente en base a la Biblia de que la creación no tenía más de unos 6.000 años, un poco menos, un poco más, según los cálculos, inclusive hasta de Ussher. Lo único que lograron fue en su tiempo, cuando se lograron datar y descubrir una cantidad enorme de sitios paleontológicos, de que la Biblia, entre comillas, no era tan cierta para que pudiéramos darle una creación a la tierra de 6.000 años. Entonces, si bien se encerraron en la fe, hicieron bien encerrarse en la fe, ¿no? Y no se dejaron como que poder recibir todo ese cúmulo de información que ya se estaba dando a partir del siglo XIX y que más en el siglo XX y ahora peor aún en el siglo XXI, en que tenemos a disposición una cantidad de material científico, noticias del presente, y por el aumento de la ciencia podemos saber muchos detalles en el momento. Y que justamente con el espíritu de la profecía, con el testimonio de Jesucristo, podemos entender muchas cosas. Entonces el propósito de este mensaje, justamente poder compartir con ustedes la historia bíblica de la creación. Y cuando hablamos de creación, vamos a incluir inclusive a todos esos restos fósiles, innegable evidencia de que han estado en algún tiempo sobre la faz de la tierra. Y la Biblia justamente nos explica las causas por las que la creación prehistórica fue exterminada. Y como vamos a ver más adelante en un informe de prensa, ya los científicos no han determinado que fue solamente un asteroide, un meteorito que destruyó esa creación antigua, sino más bien ahora han podido descubrir dos grandes meteoritos o asteroides, que a su vez fueron acompañados por una lluvia de otros meteoritos o asteroides. Entonces, de esa manera, vamos a poder ver en base a la misma palabra que aquello que hoy se está propalando en el ambiente científico respecto de la destrucción de esos seres de hace tantos años, de hace tantos millones de años, ¿no? Cómo han sido destruidos en base a un fundamento bíblico. Y vamos a poder entender lo que significa para nosotros esos dos grandes asteroides. Y también en ese significado espiritual de esos asteroides, acompañados de esa lluvia de otros asteroides, lo que significa para los pobladores de la tierra de este siglo XXI, de este tiempo del fin, previo al gobierno mundial, al gobierno genocida mundial,
lo que significa y lo que viene verdaderamente para la humanidad por la operación en el campo espiritual de lo que representan estos dos grandes asteroides. Entonces debemos recordar aquello que el Señor en su misericordia levantó este ministerio con un propósito específico y que se ha podido plasmar no solamente a través del libro Príncipe de Tiro, no solamente a través del libro titulado El Cuerno Grande de Seattle, no solamente a través del libro titulado La Medida del Tiempo en la profecía bíblica, en que se pone en orden toda la historia, bueno, de momento publicado, una parte de la historia es el pasado, y espero en algún tiempo más poder terminar hacia atrás, y por supuesto también la historia del futuro, partiendo del 14 de mayo de 1948 a las 16 horas con 32 minutos 00 segundos, hora de Jerusalén. Sino también ahora añadir estos otros detalles importantes dentro del poner en orden todas las cosas, como Dios lo ha hecho desde la antigüedad, y de lo que podríamos decir ahora en este tiempo que se conoce lo que es la paleontología, desde la antigüedad paleontológica. Y recordando lo que está escrito acá en Isaías capítulo 44, que ustedes pueden abrir Isaías 44, el verso 6 y verso 7, cuando dice la escritura: así dice, yo soy el que soy, Rey de Israel, y su Redentor, yo soy el que soy de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y está la pregunta entre signos de interrogación: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y es justamente a través de este ministerio que el Señor me permite proclamar lo venidero, declararlo. El Señor en su presencia me ha permitido poner en orden delante de Él todo lo que Él ha podido establecer desde la antigüedad. Y por ello tantas veces lo he predicado y así lo he compartido y a las naciones respecto de que es un Dios no solamente eterno, es un Dios admirable, un Dios admirable, que por el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía, se revelen aquellos que forman parte de este pueblo bendito, de estos ejércitos celestiales, los que son llamados y elegidos y fieles, que hoy van recibiendo esta palabra para hacerse parte de aquello que recibí mediante este ministerio, y así como lo he proclamado, y así como lo he declarado, así como lo he puesto en orden delante de Él, puedan entenderlo al leer el material, al recibir los mensajes de prédicas grabadas relacionadas con este material escrito, como el resumen del mapa profético. El Príncipe de Tiro, inclusive el Salmo 18 y la segunda venida de Jesús. En fin, hay varios videos con animación electrónica que coadyuvan con este propósito de poder enseñarles claramente lo que es el orden de todas las cosas, para así proclamar lo venidero, anunciar lo que viene más adelante de lo que está por venir, está más cerca, y así todos juntos recibir la orden del Señor. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y para esto, por supuesto, es necesario llenarnos de la palabra del Dios vivo, poniéndola en orden, así como Él lo ha hecho desde que estableció su creación en la antigüedad. Y es lo que comparto con ustedes mediante este ministerio que recibí aquel 10 de agosto de 1987 a las 5 de la tarde en mi ciudad natal, en La Paz, Bolivia,
entre sus objetivos determinados por nuestro Dios de Nazaret, de darme el mandato de poner en orden todos los hechos delante de su presencia. Y tal como sucedieron, y en este caso, desde la eternidad pasada, para así anunciar con propiedad a la humanidad entera en este tiempo del fin, de esta sexta edad, que ahora ustedes van a entender que es una era intermedia dentro de toda la historia de la creación, poder así, determinando que vivimos en el tiempo del fin de esta sexta edad, poder anunciar lo que viene y lo que está por venir, anunciando de esta manera el advenimiento de un gobierno mundial criminal, genocida y destructor, previo a la segunda venida de Jesucristo, cuando Él ha de instaurar un reino mundial de 1000 años, para luego pasar a la otra eternidad, a la eternidad futura. Ustedes a través de este mensaje van a poder entender que así como hubo destrucción en esa creación que ustedes ven a través de sus restos paleontológicos, de dinosaurios, de homínidos y tantos otros seres prehistóricos, también esta creación que ustedes ven, especialmente el hombre, ha de ser destruida por aquellos mismos seres que destruyeron aquella creación que ustedes ven a través de la televisión, o si han tenido la oportunidad de poder verlos de manera directa en los museos de paleontología, de animales prehistóricos. Entonces, de esa manera ustedes van a poderse dar cuenta de lo que verdaderamente es la historia de la creación conforme a la Biblia, este libro bendito que está abierto a nuestros ojos, y cada vez más recibimos palabra y es verdaderamente algo inefable. Al menos mi vida se llena de gozo, de dicha, y podemos verdaderamente decir, no solamente en caso mío, sino también todos ustedes que pueden recibir esta palabra en el Espíritu con un corazón sencillo, que somos verdaderamente bienaventurados de poder entender estas cosas, esta generación del tiempo del fin, en que por el Espíritu de Dios que se ha derramado, se está derramando sobre nuestra generación, podemos recibir esta palabra. Y es justamente por eso lo que nos dice en el contexto de Isaías 44, cuando la Escritura nos dice, y no solamente a mí, sino a cada uno de ustedes: ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice: yo soy el que soy, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi Espíritu Santo derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y es esta la generación del tiempo del fin, justamente relacionada en el aspecto cronológico de los 70 años que dura una generación, desde el 14 de mayo de 1948, que empezó a las 16 horas 32 minutos 0 segundos, en que se terminó de leer el acta de fundación del establecimiento del Estado de Israel. Ese Estado que estaba profetizado ya desde la antigüedad por los profetas, desde hace varios siglos atrás, como más de 2500 años. Entonces, somos nosotros esta generación del tiempo del fin. Y es sobre esta generación que el Señor ha estado derramando su Espíritu Santo. Y no solamente a través de la predicación de la palabra, sino también acompañando esta con señales, milagros y prodigios. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y por supuesto también derramando melodías celestiales, verdaderas sinfonías celestiales que salen de la misma presencia de Dios, que no podían de ninguna manera sobrevenir, ni siquiera ni un instante en nuestra naturaleza humana,
personal, individual, egoísta, para poder manifestar así su presencia. Un derramamiento pleno del Espíritu de Dios, para que no solamente podamos predicar, sino también orar en el Espíritu, mientras podemos orar en el entendimiento, podamos cantar en el Espíritu en lenguas desconocidas y podamos también cantar en el entendimiento. Cánticos nuevos que se derraman delante de su trono cuando estamos reunidos en congregación, que si bien en algún momento podemos luchar, rompiendo las tinieblas, los gobernadores de las tinieblas, las fuerzas espirituales de maldad que están luchando en contra nuestra desde las regiones intangibles, las regiones espirituales, las regiones que no podemos ver con los ojos terrenales, pero sí podemos ver o sentir, discernir con los ojos espirituales. Habiendo nacido de nuevo con nuestro espíritu regenerado, el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ese espíritu regenerado por el Espíritu Santo de Dios, y al ser regenerado, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestro espíritu, y de esa manera tenemos acceso a la existencia de un reino espiritual que se mueve de manera paralela a nosotros, un reino espiritual en guerra, el reino de nuestro Dios contra el reino de Satanás y los ángeles caídos y sus demonios, y por ende también fuerzas espirituales malignas que están allí en lo profundo de la tierra, cuyo poder maligno emana de determinados lugares geográficos de la tierra, y que por supuesto están en contra nuestra. Entonces, todo esto nos permite saber el tiempo en que estamos viviendo. El Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. A muchos de ustedes se les ha podido dar inclusive los libros y no los han podido leer hasta ahora. Han descuidado muchos aspectos, y que esperamos que en este tiempo ya empecemos la edición del libro del Cuerno Grande de Seattle. Esas 956 o 960 páginas puedan estar en video, a fin de que todo ese centro de edición de televisión empiece a trabajar poniendo las imágenes, el sentido, llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de la profecía, utilizando las imágenes que se han podido crear a lo largo de varios años en el otro centro enorme que tenemos por la fe en el aspecto espiritual y por la cantidad de computadoras que también forma parte de este centro, así como el centro de edición de televisión con tantas islas de producción televisiva. De la misma manera también en el área de la animación electrónica en 3 dimensiones, para así poder mostrar al mundo lo que ha sido plasmado en ese libro del Cuerno Grande de Seattle, renglón por renglón, frase por frase, y utilizando, por supuesto, como ustedes saben, cada verso de las Escrituras, siendo ampliado para que pueda ser entendido, y que mejor aún cuando ha de poder ser visto con imágenes en 3 dimensiones. Y se va a ir produciendo de hora en hora, y van a ir saliendo los DVDs como pan, como ese pan fresco, dulce, salido del horno, de tal manera de que no hay tiempo que perder, y hay mucho todavía por delante por hacer. Entonces este presente mensaje es justamente una añadidura a aquello que se ha escrito en estos libros, como el Cuerno Grande, el Príncipe de Tiro o la medida del tiempo en la profecía bíblica. Es un complemento a todo lo que se ha explicado en ellos, y se recopila otra enseñanza, una enseñanza importante sobre la manera de identificar, inclusive eso lo vamos a ver, a los países actuales con el pueblo bíblico de Edom, con su industria aeroespacial. Así también ver algunos aspectos de lo que creen los evolucionistas, confundidos por no tener el conocimiento pleno del fundamento bíblico, porque se han encontrado con respuestas bíblicas que les han dado en el siglo XIX, en el siglo XX, y por supuesto negacionistas totales en relación a toda esa evidencia que se ve en el campo de la paleontología con los animales prehistóricos. Entonces, por supuesto, dar una respuesta clara por la fe, si bien algunos
podrán entender si tienen un corazón sencillo, y otros que ni aún, aunque se levantare uno de los muertos, creerán, porque rehúsan creer debido a su mal corazón, y en los cuales el Dios de este mundo, el Dios de esta edad, les ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz de la palabra de Dios, porque rehúsan creer en su corazón. Entonces hay mucho que ver también respecto de la ley de repetición histórica. Ver leyes bíblicas como la ley de repetición histórica que constantemente vamos usando a través de Facebook, y toda la gente que ha estado siguiendo desde fines de febrero, principios de marzo, digo fines de febrero, estando fuera del país, no podía ingresar a mi Facebook de un país extranjero, no lo podía lograr. Entonces en algún momento utilicé el Facebook de mi esposa, y tengo algunos escritos de los últimos días de febrero, y se quedaron allí. Habrá que rescatarlos en algún momento, estableciendo un contacto directo vía Skype con el departamento de Facebook y lo que es Internet. Pudimos engranar y pude tener acceso a Facebook desde este país, y de esa manera continuar escribiendo con todo aquello que ya sentía en mi interior a raudales, y repitiéndose la historia con ese propósito que el Señor tuvo en el año 2004, en que no salí durante tantas semanas hasta completar el libro El Cuerno Grande de Seattle. Y ahora en este tiempo se han escrito, creo, como 2 otros libros, cuernos grandes, si podríamos llamar así, en grosor, en espesor, en tamaño carta, 2 de este grosor, que justamente los hermanos del departamento de maestros de niños se han encargado de recopilar de todo lo que es la página de Facebook, imprimir y fotocopiar y repartir a todos los que pueden. Entonces, esto verdaderamente es causa de gozo, y por supuesto para que todos ustedes ya sepan de lo que vamos a ir tratando en este tiempo y se alimenten de esta palabra. Y no podemos olvidarnos de otra ley importante que es necesario que conozcan y que recuerden lo que son justamente las cosas físicas. Las cosas físicas, tangibles, son figura y sombra de las cosas espirituales, de las cosas intangibles, de las cosas que no se ven. Y por supuesto también recordar aspectos importantes de las leyes de guerra espiritual contra ángeles caídos, contra espíritus inmundos que se mueven justamente en las regiones celestes, en las regiones espirituales. Y por supuesto también recordando todas aquellas continuas enseñanzas que he estado publicando a través de la internet. Y como que ahora creo que han entendido, es necesario que se suban a este cohete para que a la velocidad de la luz en el aspecto espiritual puedan recibir la palabra velozmente. Y no estar esperando a que se pueda dar un mensaje en vivo, cuando diariamente, cada minuto, cada hora, cada día, está saliendo palabra en relación a las noticias que salen en el mundo. Noticias pasadas de algunas semanas atrás, algunos meses atrás, algunos años atrás, pero que no pierden efectividad en relación a la palabra profética. Nos traen mayor conocimiento. Y eso es lo que ustedes deben comprender y entender. Así se van a preparar, van a estar firmes para poder recibir al Señor en el aire. ¿Quién podrá sostenerse en pie para cuando se abra el 6º sello? Aquellos que van a estar firmes, sosteniéndose en pie, van a ser justamente aquellos que están llenos del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, parados sobre la roca, con pleno conocimiento de la palabra profética, sin temor alguno, menos a la muerte. Y estarán ahí como en un instante, como relámpagos. Verán aquellos que se queden, de qué manera en un instante, en una parte indivisible del tiempo, serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, juntamente con los resucitados en Cristo. Entonces, por eso que es necesario afirmarse. Los fieles que van a ser parte del Armagedón, formando parte de ese ejército de llamados, escogidos y fieles, son justamente aquellos fieles que se alimentan de la palabra. Son aquellos que están embebidos de la palabra. No son los flojos, no son los perezosos,
No son los que ven un artículo largo, un comentario bíblico con alguna noticia, con alguna evidencia de lo que se está dando en relación a la palabra profética. Dicen, no, tengo flojera en leer, y lo pasan. O le leen un párrafo, 2 párrafos y luego ya le dicen me gusta. O ven el título y eso se ve. Hermanitas, hermanitos, me gusta cada 3 segundos. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eso significa que no han leído. Porque solamente han leído los títulos. No se detuvieron para qué. Con Biblia en mano y teniendo el escrito, la noticia ahí mismo, en la computadora, poder cotejar con la Biblia. Esos van a estar parados sobre la roca. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Aquellos que estén fundamentados en la roca que es Cristo, el Verbo de Dios, la palabra del Dios viviente, llenos del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y en base a esto, a través de lo que el Señor me ha podido dar conocimiento, sabiduría en relación a este detalle que he podido compartir ya como una introducción, es necesario empezar a compartirles lo que es verdaderamente la historia de la creación. La historia de la creación en 3 grandes eras. Y que ustedes pueden ya recordar el libro El Cuerno Grande de Seattle. Y pueden recordar las prédicas que he hablado al respecto. Pero hoy van a poder entender con más detalle cosas hermosas que habían estado escritas en la palabra. Y efectivamente hablamos de 3 eras, toda la historia de la creación. La eternidad pasada, creo que podemos llamar ya la primera era, la era actual o intermedia, y la tercera era, eternidad futura. Aquí está la eternidad pasada, aquí está la eternidad futura, y aquí está esta otra era, la intermedia, la segunda era. Por tanto, todos los que tenemos el testimonio de Jesucristo, debemos reconocer esta realidad plasmada en las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, entendiéndolas por la ley de repetición histórica, por leyes de guerra espiritual contra las fuerzas demoníacas, y también, por supuesto, esta ley importante de lo que son las cosas tangibles, físicas, que son figura y sombra de las cosas celestiales, espirituales, intangibles. Para que así, de esa manera, podamos comprender con una explicación bíblica clara, precisa, aquello que ya están hablando los científicos respecto de lo que fue la destrucción de esa creación prehistórica de hace tantos millones de años. Nosotros vamos a recordar una palabra que es importante. Por cuanto todos los que tenemos el testimonio de Jesucristo sabemos que habiéndose tocado la 7ª trompeta, la trompeta final, que va a dar lugar a que se derramen las copas de la ira, y cuando se derrame la 7ª copa de la ira, justamente lo que es el día 2520 de la semana 70, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez y ponga sus pies en el monte de los olivos, se ha de producir un terrible terremoto. Un terrible terremoto. Recordemos Zacarías 14, el verso 3 al verso 7. Zacarías capítulo 14, verso 3 al verso 7. La palabra del Dios vivo dice así: después saldrá yo soy el que soy y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá yo soy el que soy, mi Dios, nuestro Dios de Nazaret, y con él
todos los santos. Es lo que nos dice la palabra. Yo soy el que soy, mi Dios. Y sabemos que nuestro Dios de Nazaret es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no ha de estar solo, porque dice claramente la palabra que los que están con Él, que estarán con Él, son llamados y elegidos y fieles. Y estos son todos los santos, el ejército de llorones, el ejército del Dios Altísimo, el ejército de fieles. Y acontecerá, dice el verso 6, que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de yo soy el que soy, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Un terremoto muy grande. Y como dice Apocalipsis 16, 17, cual no lo hubo jamás. Cual no lo hubo jamás. ¿Desde cuándo? Porque dentro de la historia de la creación tiene que haber un ¿desde cuándo? Y es justamente lo que nos dice la palabra en Apocalipsis 16, versos 17 al 21. Es algo hermoso. Cuando yo leí esta palabra, que la había leído tantas veces, quedé absorto y regocijado y me llené de alegría al poder entender este detalle hermoso que estaba escrito acá. Y por el espíritu de la profecía podemos entender, y ahora puedo predicarles para que ustedes también lo retengan y lo tengan en su corazón. Leamos Apocalipsis capítulo 16, verso 17 al verso 21. La palabra del Dios vivo dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Es la séptima copa de la ira. Se tocó la trompeta final ya, para ese momento. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea que este terremoto tan grande que se ha de dar es un terremoto cual no lo hubo jamás, pero desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Solamente desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Y antes, ¿qué ocurrió? Tuvieron que haber más terribles terremotos. Y esos terribles terremotos causados por la caída de cada uno de esos grandes asteroides, acompañados con su bombardeo, con su lluvia de asteroides, de meteoritos, que cayeron sobre la faz de la Tierra y provocaron megaterremotos y por tanto la destrucción de toda esa creación prehistórica. Pero sigamos leyendo lo que dice Apocalipsis 16, verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, 33 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y por supuesto, estos versos de Apocalipsis están relacionados con lo que hemos leído de Zacarías. La ciudad de Jerusalén, cuando el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos, ¿no?, se ha de dividir en 3 partes. Porque ese monte se va, como dice aquí en la palabra, se va a ir hacia el oriente, otra parte se va a ir hacia el occidente y se ha de formar un valle. Entonces, lo que es oriente, occidente y el valle son las 3 partes en que se ha de dividir Jerusalén. 3 partes, oriente, occidente, ya no va a haber más monte de los olivos, y en su lugar, en el centro mismo del monte, un valle.
Un valle muy grande, un valle que ha de llegar hasta Asal, dice la Escritura. Un terremoto como en los días de Usías, no tan grande, pero de esa manera ejemplifica el profeta Zacarías en que la gente ha de poder tener oportunidad de huir en relación a lo que es el terremoto. Van a poder tener oportunidad de huir. O sea que no va a ser un terremoto tan destructivo. ¿Me están entendiendo? Porque ha de permitir que haya sobrevivientes sobre la faz de la tierra. Por eso la palabra hace énfasis. Un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, pero nos pone ya una dimensión específica, cual no lo hubo jamás desde que los hombres están sobre la tierra. O sea que han habido terremotos sobre la faz de la tierra que de una u otra manera han cuidado de que el hombre no sea destruido totalmente. Porque Dios ha estado cuidando del hombre. ¿Me entiende? Y por supuesto, manifestando claramente lo que son, en ese solo pasaje, lo que es 2 eras. Es muy claro. Porque debemos entender esta palabra por el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía no es otro que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y en este momento siento una satisfacción, una maravilla en mi interior inefables al comprender que nuestro Dios nos hace entender como a niños la historia de la creación en estos versos de su palabra escrita acerca del cómo, el cuándo y el por qué la tierra quedó vacía y desordenada después de haber sido creada hace millones de años, llena de ríos, mares y lagos, así como de vegetación, homínidos, animales, reptiles como los dinosaurios, que son tan famosos, y aves de todo tipo, en una completa perfección y orden, porque nuestro Dios es un Dios perfecto. Y si es un Dios perfecto, es un Dios de orden. Y recordemos lo que dice Mateo capítulo 5, el verso 48 en su segunda parte, cuando dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como la Escritura nos dice que nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Él hace todas las cosas perfectas. En la historia de la creación, Él todo lo hizo perfecto. Y al hablar de perfección, hablamos de un perfecto orden. Entonces tenemos un Dios perfecto, tenemos un Dios perfectamente ordenado, tenemos un Dios verdadero, creador de todo lo que se ve sobre la faz de la tierra y desde la tierra lo que es el universo. Y aquellos que tienen ojos espirituales por el Espíritu de Dios, que pueden tener acceso al reino de nuestro Dios, poder ver también esa creación espiritual del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces, por tanto, nosotros debemos saber que así como nuestro Dios es perfecto, así hubo una creación perfecta en la antigüedad. Una antigua creación perfecta y ordenada, como solamente nuestro Padre que está en los cielos pudo hacerlo. Nuestro Padre que es perfecto y es ordenado. Y es lo que vemos en Génesis capítulo 1, el verso 1. Y nos vamos a Génesis. Génesis 1, verso 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 añade, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué ocurrió para que la tierra, siendo creada en completa perfección, en completo orden, por un Dios perfecto y ordenado, de pronto aparezca en un completo desorden y vacía, sin vegetación, sin animales, sin reptiles, sin aves, ni nada? Todo aquello que podemos ver en los museos de los animales prehistóricos, los restos fósiles,
Porque es una evidencia. Nosotros que sabemos que es un Dios creador, sabemos que Él los ha creado. Entonces, como Dios los ha creado, entonces debemos darnos cuenta que tuvo que pasar algo muy grave para que esa creación que Él había puesto sobre la faz de la tierra sea totalmente destruida, de tal manera que la tierra quede vacía, quede desordenada. ¿Cómo ocurrieron todas estas cosas? ¿Cuándo tuvieron que pasar todas estas cosas? En otras palabras, ¿qué tuvo que ocurrir entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis? Porque si nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, el verbo de Dios es perfecto, crea los cielos, crea la tierra, y cuando crea la tierra la crea perfecta, perfectamente ordenada, con una creación sin igual. Alguno podrá decir, no ha debido crear nada, por eso dice que estaba vacía. ¿Y lo que ves tú en los museos? Lo que siguen descubriendo bajo la tierra de todos estos restos fósiles de animales gigantescos, ¿no es creación? Entonces inicialmente la tierra no estuvo vacía. La tierra estaba llena de creación, en un orden perfecto. Y por la misma palabra de Dios y por el aumento de la ciencia de este tiempo del fin, que se publica a través de la internet, a través de los medios de comunicación, podemos justamente entender lo que está escrito aquí, teniendo en cuenta lo que ya conocemos de memoria, al menos lo que ya llevamos en Cristo Jesús tantos años, las leyes de guerra espiritual, reconociendo lo que son las funciones de los ángeles caídos, los demonios, los espíritus inmundos, el género, son las funciones que cumplen, desde los más pequeñitos, las huestes espirituales de maldad, hasta lo que son los gobernadores de las tinieblas y los principados, las potestades, las mismas bestias culturales, que son fuerzas espirituales terribles, con una cantidad de funciones, no solamente una, como las huestes, el espíritu de mentira, funciones, una persona mentirosa. Pero ya cuando hablamos de bestias que gobiernan culturas enteras, vemos cantidad enorme de funciones que van operando en los impíos y también en muchos creyentes que están también repletos de esa cultura, formando híbridos en una amistad con el mundo, un adulterio espiritual. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tuvo que pasar entre el verso 1 y el verso 2? Este no es un misterio, para empezar. Esto no es algo que está vedado, decir, como no está nada escrito ahí, nunca vamos a saber. No, la respuesta está aquí en la Biblia, con leyes claras que conocemos, como la ley de repetición histórica, las leyes de guerra espiritual, las leyes de lo que son las cosas tangibles, físicas, son figura y sombra de las cosas espirituales, celestiales, y en fin, una cantidad de varios versos bíblicos adicionales en relación a estos que también fundamentan estas leyes que son claramente precisas. Podemos entender perfectamente qué es lo que ocurrió para que la tierra quede vacía, vacía de todos esos animales prehistóricos que vemos en todo lugar y que se van desenterrando todavía debajo de la superficie de la tierra. Entonces es por ello necesario acudir a lo que hemos leído hace un momento, la aclaración que el Señor nos dé en su palabra. Un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Desde que los hombres, solamente desde. Eso significa que antes
Hubo terremotos más grandes, megaterremotos más grandes. Esa palabra desde es fundamental entenderla. Cuando dice, cual no lo hubo jamás desde que los hombres están sobre la faz de la tierra. Eso significa que antes, desde que el género humano esté en la superficie terrestre, se sobreentiende que tuvieron que haber enormes megaterremotos que destruyeron toda forma de vida de aquel entonces. El Señor Jesús, Verbo de Dios, en su sabiduría, revela en este verso la existencia de dos periodos de tiempo. Dos periodos de tiempo clarísimos que denominamos, por motivos de aprendizaje, con el espíritu de la profecía, con palabras enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque no estamos hablando con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, que nos permite determinar claramente dos eras. Una, desde que los hombres están sobre la faz de la tierra. Y la otra, antes de que los hombres estén sobre la faz de la tierra. Es esto. La palabra desde nos permite comprender que hubo un tiempo antes. En otras palabras, antes que el hombre esté sobre la tierra. Y por simple razonamiento, para que exista un tiempo antes, tuvo que haber un tiempo después. Y así encontramos dos eras. En otras palabras, entendemos que hubo un periodo de tiempo antes de que el hombre esté sobre la faz de la tierra y otro periodo inmediato, sucesivo. Es decir, desde que los hombres estén sobre la tierra. Y la palabra antes implica anterior. Antes implica anterior, es un español puro. Por tanto, a este periodo anterior, a este otro periodo inmediato, sucesivo, le podemos llamar, conforme a este verso de Apocalipsis, ¿no? Y por todo lo que es el contexto de toda la Biblia, podemos llamarle primera era. La primera era es aquella era antes de que el hombre esté sobre la faz de la tierra. Y al periodo inmediato sucesivo le podemos llamar segunda era o era intermedia. Segunda era, porque después de la primera viene la segunda. Antes de la segunda está la anterior y es la primera. Y en esta segunda era se caracteriza porque el hombre está sobre la faz de la tierra. La primera era se caracteriza porque el hombre no ha estado sobre la faz de la tierra. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? ¡A su nombre! ¡A su gloria! ¿Quién vive? ¿Quién vive por los siglos de los siglos? ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesús de Nazaret. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesús de Nazaret. Y es por el Verbo de Dios que podemos entender este detalle. Desde que los hombres están sobre la faz de la tierra es una era, es la segunda era. Y la que está antes es la primera era. Y esa primera era le hemos llamado anteriormente la eternidad pasada, porque ha tenido una duración de millones de años, de miles de millones de años. Y esta segunda era dividida claramente en 7 edades o 7 dispensaciones. Y justamente la duración de esta segunda era como unos 7000 años. Años de 360 días, años de 12 meses, meses de 30 días, días de 24 horas, 12 horas de luz, 12 horas de noche en un concepto general.
desde lo que es Jerusalén, como reloj profético de Dios en la tierra de Israel. Reglas sencillas de la medida del tiempo desde el punto de vista de nuestro Dios. Los hombres han creado otros calendarios con otras reglitas. Y al fin y al cabo, también sirven para medir el tiempo. Así como Dios nos da en la Biblia la manera de medir el tiempo. El calendario de uso internacional, el calendario gregoriano modificado al calendario antiguo romano, tiene también sus reglitas. Si en la Biblia dice de manera directa que podemos entender que los meses son de 30 días. En el calendario gregoriano de uso internacional romano, el primer mes se llama enero. Tiene 31 días, en honor a Janos, el dios Janos. El otro, febrero, 28 días. Pero cada 4 años se le aumenta un día, el año bisiesto, para corregir lo que es el tiempo. Y así, marzo, y ustedes, no voy a entrar en el detalle, ustedes considero que pueden leer el libro de la medida del tiempo de la profecía bíblica. Y así, tenemos también el calendario persa y tantos otros calendarios con sus reglitas, y todo sirve para medir el tiempo. Tienen sus correcciones, en fin, y podemos interpolar, podemos hacer conversiones de un calendario a otro. En el campo de la astronomía es algo que es otro campo, pero que se puede lograr, y que es lo que justamente utilicé para poder escribir el libro de la medida del tiempo de la profecía bíblica. Esta manera de plasmar la medida del tiempo que el Señor nos da en la Biblia y poder extrapolar a lo que es las reglitas que tiene el calendario de uso internacional. De tal manera que esta segunda era también la llamamos era intermedia, porque viene otra tercera era, la que viene después. Y es esta era la que llamamos la eternidad futura. Entonces, en la Biblia podemos determinar claramente que hay 2 eternidades. Y en medio de estas 2 eternidades hay una era intermedia, la era del hombre sobre la faz de la tierra. Y es por eso que en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 36, recordemos esta palabra. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 36, nos dice: bendito sea, yo soy el que soy, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Ahí está, son 2 eternidades. De la eternidad pasada, la primera era, aquella antes de que los hombres estén sobre la faz de la tierra, y viene la era intermedia, en que los hombres están sobre la faz de la tierra, desde que los hombres están sobre la faz de la tierra, juntamente con toda esa nueva creación que el Señor hizo en 6 días, cuando, por supuesto, todo había sido destruido, porque la tierra quedó vacía y desordenada, para luego continuar en la historia de la creación con una tercera era, lo que es la eternidad futura. Yo creo que con esto, como preámbulo, ustedes ya van a poder situarse en el tiempo que estamos viviendo y poder ver muchos detalles por el Espíritu de Dios. Y por ello voy a pedirles en este momento que se puedan poner de pie, porque esto continúa, hay el tiempo para hacerlo. Vamos a seguir predicando respecto del tema, pero ya considero que con esto ya tienen esa hambre de poder saber más de la palabra, de poder conocer más de lo que el Señor justamente nos revela en las Escrituras y nos permite entender en forma perfecta aquello que vemos con nuestros ojos, en los museos, en la televisión, en la internet, y que no sabíamos cómo explicarlo, y que justamente ahora nos sirve para poder explicarles a aquellos que creen en la evolución, por ejemplo, que esos homínidos que son justamente de aquella creación pasada no forman parte del camino de la evolución del hombre. No hay evolución, no existe. Han querido encontrar un eslabón perdido, no lo van a encontrar, y tantos otros detalles que considero van a poder ser de mucha bendición para ustedes y van a estar fortalecidos en la roca, fortalecidos en la fe,
dejando de lado toda la ciencia falsa, porque hay, así como hay ciencia correcta, hay ciencia falsa. Y con el espíritu de la profecía, poder rechazar aquello que es malo. Y con la palabra de Dios en la mano, poder manifestarles conforme a lo que es en Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Ahí donde estás, yo te ruego, tú que te has puesto de pie, cierra tus ojos, inclina tu rostro en actitud de reverencia delante del Dios vivo, delante del Dios Altísimo. Y ora conmigo con todo tu corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, mi Dios, para entregarte mi vida, para entregarte mi corazón, para que esta luz, tu luz admirable, pueda resplandecer en mi corazón y pueda seguir llenándome de sabiduría y conocimiento tuyo, Señor, a fin de fortalecerme en la fe que es por el oír, y el oír por tu palabra, Dios viviente. Tu palabra predicada, Dios bendito, Dios de Nazaret, Verbo eterno de vida, que hoy nos abres el entendimiento para poder ver en forma más clara la historia de tu creación, dividida claramente en tres grandes eras. La primera era, cuando el hombre no estaba sobre la faz de la tierra. La segunda era, es decir, la inmediata posterior, desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Y la tercera era, la eternidad futura, mi Dios. Así ya desde ahora podemos entender de manera tan hermosa y sencilla, con solamente un verso que nos abre el entendimiento por tu espíritu de la profecía y que se relaciona con el resto de otros versos que también ya conocíamos, mi Dios, por el testimonio de Jesucristo que tenemos en nuestro interior. Te alabamos, Padre bueno. Te adoramos, Señor, Dios de misericordia. Y te entronizamos en nuestro corazón como nuestro único Dios admirable, grande, hermoso, preciso, perfecto, exacto, ordenado, bello, maravilloso. Gracias, mi Dios majestuoso. Gracias por tu palabra, en la cual podemos deleitarnos y regocijarnos, mi Dios, y poder así glorificarte y predicar tu palabra. Escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde que rehúsan creer, porque el Dios de este mundo, Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de tu palabra, de estas buenas noticias. Gracias, mi Señor.
por tu grande amor, por tu grande misericordia, por hacernos parte de esta generación del tiempo del fin, en que has derramado tu Espíritu Santo y sigues derramando tu Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de la profecía, el mismo Espíritu de Cristo, mi Dios de Nazaret, mi Verbo creador, mi Verbo maravilloso, poderoso, grande y bueno. Gracias por tu grande misericordia. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor con tus propias palabras. No te vayas. Entra en comunión y habla con el Señor. Habla con el Rey, con tus propias palabras, y alábale por lo poco o mucho que has logrado entender, reconociendo que es un Dios ordenado. Historia de toda su creación en 3 grandes eras, claramente divididas. 2 de ellas, 2 eternidades de miles de millones de años, y la otra intermedia, donde estamos nosotros como hombres, y siendo testigos de Jesús, llenos del testimonio de Jesús, poder saber que es un Dios ordenado, perfecto, que todo lo hace en orden, todo está planificado. Es la historia de la creación y también la historia de la salvación del hombre. Y no hay dónde perderse. Dale gracias y regocíjate en Él. Y dale gracias porque no ha de haber los megaterremotos que hubieron antes de que los hombres estén sobre la faz de la tierra, y que destruyeron toda esa creación prehistórica, quedando la tierra vacía, desordenada, como dice el libro del Génesis, en un completo caos. Damos gracias al Dios viviente, porque el hombre todavía ha de permanecer para la eternidad futura. Porque ese terremoto ha de ser medido. Un terremoto que ha de permitir que haya sobrevivientes sobre la faz de la tierra que puedan pasar a la eternidad. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia. El contenido del mensaje predicado a través de la Biblia en tu vida el día de hoy ha sido previamente controlado minuciosamente por nuestro Departamento de Control de Cumplimiento de Ley Antidiscriminatoria, y sus correspondientes derechos de autor están registrados tal cual salen al aire por radio y televisión en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, para contrarrestar posibles calumnias y cosas afines.